The court is now in session. The Honorable Judge Elizabeth Shears presiding. Please be seated and please silence all cellular devices. La corte está en sesión, los abogados están presentes, el acusado está presente. Entiendo que el jurado ha llegado a un veredicto en este caso. ¿Están ambas partes listas para traer al jurado? Esta es una noticia de última hora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Interrumpimos nuestra programación habitual con una información de último minuto. El jurado del juicio contra Nicolás Cruz, autor de la masacre de Parkland, están emitiendo su veredicto. Esto será en unos minutos y se decidirá a qué va a ser condenado. Cruz, recordemos, tiene 24 años. Se declaró culpable el año pasado de los asesinatos de 14 estudiantes y 3 integrantes del personal en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, aquel terrible 14 de febrero del 2018. Bueno, el juicio solo ha servido para determinar su condena y su condena será pena de muerte o cadena perpetua. Cruz admitió que comenzó a pensar en cometer un tiroteo en una escuela mientras estaba en la escuela secundaria, que esto fue unos 5 años antes de llevarlo a cabo. Compró su rifle semiautomático estilo AR-15 casi exactamente un año antes del tiroteo y su planificación se hizo seria unos 7 meses antes. Investigó a los anteriores asesinos en masa y dijo que trató de aprender de su experiencia. También compró municiones, un chaleco para llevarla y una bolsa para esconderla. Escogió el día de San Valentín para asegurarse que nunca más se volviera a celebrar en la escuela. Y lo que sabemos es que este juicio, recordemos, duró 3 meses. Estuvieron presentes los familiares, la defensa, la fiscalía. Recordemos los argumentos de cierre por parte de la defensa de Nicolás Cruz. Su abogada, aseguró al jurado que él no tuvo control sobre el crack que su madre fumaba cuando él estaba dentro de su vientre. Vamos directamente hasta Broward, a la corte donde está hablando la jueza Elizabeth Scherer. ¿Puede usted, por favor, enviarme el veredicto con el alguacil? Estamos esperando el veredicto por parte de los 12 integrantes del jurado. Recordemos que esta es una recomendación por parte del jurado y la jueza Elizabeth Scherer será quien pueda sentenciarlo, ya sea a cadena perpetua o a pena de muerte, dependiendo
repito, de la recomendación por parte del jurado. El jurado estuvo deliberando todo el día de ayer miércoles y apenas unos minutos de hoy jueves a las 9:44 el jurado aseguró que había llegado a un veredicto y es lo que estamos esperando, esta recomendación. Y básicamente hoy se decide en unos minutitos más el futuro de Nicolás Cruz, quien había sido acusado de 17 homicidios y también recordemos que se necesita de una votación unánime a favor de la pena de muerte en uno de los 17 cargos que él tiene en su contra por homicidio. Basta que la jueza Elizabeth Scherer pueda sentenciarlo a pena capital, o sea, solo por votación unánime y solo por uno de los 17 cargos él podría enfrentar la pena capital. Vamos a escuchar, vamos directamente a escuchar lo que está sucediendo en vivo en la Corte de Broward. En este momento voy a publicar los veredictos. El Estado de la Florida versus Nicolás Cruz. En cuanto al cargo número 1, el jurado determina lo siguiente en cuanto a Nicolás Cruz en este caso. Factores agravantes para el cargo número 1, Luke Hoyer. Nosotros, miembros del jurado, encontramos unánimemente que se ha demostrado, más allá de toda duda razonable, la existencia de los factores agravantes. Nicolás Cruz fue condenado previamente de otro delito que involucraba el uso o amenaza de violencia contra otra persona. Sí. Los miembros del jurado de forma unánime determinamos que se ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicolás Cruz creó un riesgo de muerte para muchas personas. Sí. Los miembros del jurado de forma unánime determinamos que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante de homicidio en primer grado de Luke Hoyer, cometido por Nicolás Cruz en el momento de perpetrar un acto de asalto. Sí, el Estado ha demostrado, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante homicidio en primer grado de Luke Hoyer, un crimen especialmente cruel y terrible. Sí, los miembros del jurado determinamos en forma unánime que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante del homicidio en primer grado de Luke Hoyer, cometido de una manera fría y premeditada, sin ningún tipo de justificación moral o legal. Sí. Al revisar los factores agravantes que hemos encontrado establecidos en forma unánime, más allá de duda razonable, el jurado ha determinado que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible sentencia de muerte. Sí. Uno o más jurados individuales encontraron circunstancias atenuantes establecidas por la evidencia. Sí. Los miembros del jurado de forma unánime determinamos que los factores agravantes demostrados más allá de duda razonable superan las circunstancias atenuantes. No. Firmado 13 de octubre por el portavoz del jurado, señor Benjamin. En cuanto al cargo número 2, víctima Martin Duquesne, los miembros del jurado determinamos que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicolás Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor que incluía el uso o amenaza de violencia contra otra persona. Sí, los miembros del jurado unánimemente determinamos que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicolás Cruz, a sabiendas, creó una situación de alto riesgo de muerte para múltiples personas. Sí. Los miembros del jurado de forma unánime determinamos que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante del homicidio en primer grado de Martin Duquesne y Criano fue cometido cuando Nicolás Cruz estaba cometiendo un ingreso no autorizado a un edificio. Sí. Determinamos que se ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante, el homicidio en primer grado de Martin Duquesne en Criano fue especialmente cruel, atroz. Sí. Los miembros del jurado de forma unánime determinamos que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante
el homicidio en primer grado de Martin Duque Criano, que se cometió de manera fría, premeditada y calculada, sin ningún tipo de justificación moral o legal. Sí. Al revisar los factores agravantes que hemos determinado en forma unánime, los miembros del jurado hemos determinado que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible sentencia de muerte. Sí, uno o más miembros individuales del jurado han encontrado que una circunstancia atenuante fue encontrada en este caso. Determinamos además que los factores agravantes, demostrados más allá de toda duda razonable, superan las circunstancias atenuantes establecidas para el cargo número 2 en el caso de Martin Duque Criano. No. Firmado y fechado por el representante del jurado, el señor Benjamin Thomas. Cargo número 3, Gina Montoto. Los miembros del jurado determinados en forma unánime que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia de un factor agravante. Nicolás Cruz fue condenado previamente de otro delito mayor, o de un delito que incluía el uso o amenaza de violencia contra otra persona. Sí, el jurado en forma unánime determinó que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicolás Cruz a sabiendas creó un riesgo de muerte para múltiples personas. Sí. El jurado en forma unánime ha determinado que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante del homicidio en primer grado de Gina Montoto, que se cometió cuando Nicolás Cruz estaba involucrado en un ingreso no autorizado al edificio. Sí. El jurado en forma unánime determinó que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante, que el homicidio en primer grado de Gina Montoto fue especialmente cruel, atroz o cruel. Sí. Los miembros del jurado de forma unánime determinamos que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante, que el homicidio en primer grado de Gina Montoto fue cometido de manera cruel, fría, calculada y premeditada, sin ninguna pretensión de justificación moral o legal. Sí. Al revisar los factores agravantes que hemos encontrado establecidos en forma unánime, los miembros del jurado unánimemente determinan que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte. Sí. Uno o más jurados individuales determinaron que una o más circunstancias atenuantes fueron establecidas por la evidencia. Sí. Los miembros del jurado unánimemente determinamos que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes establecidas. No. Firmado y fechado por el representante del jurado, el señor Benjamin Thomas. Cargo número 4, Alexander Schachter. Los miembros del jurado en forma unánime determinamos que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicolás Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor o un delito que incluía el uso o amenaza de violencia contra otra persona. Sí. Los miembros del jurado determinamos en forma unánime que el Estado ha establecido, más allá de duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicolás Cruz creó un riesgo de muerte para múltiples personas. Sí. El jurado en forma unánime determinó que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Alexander Schachter fue cometido cuando Nicolás Cruz estaba ingresando no autorizadamente al edificio. Sí. El jurado determinó en forma unánime que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio de Alexander Schachter fue especialmente cruel, atroz. Sí. El jurado en forma unánime determinó que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante
que el homicidio de Alexander Shakhtar se cometió de manera fría, calculada y premeditada, sin ninguna pretensión de justificación moral o legal? Sí. La elegibilidad para la pena de muerte. El jurado determinó en forma unánime que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes establecidas en cuanto al cargo número 4. No. Firmado y fechado 13 de octubre. Firmado Benjamin Thomas. Cargo número 5, Elena Petty. Los miembros del jurado en forma unánime determinamos que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz fue condenado previamente de otro homicidio o un delito que incluía el uso o amenaza de violencia contra otra persona. Sí. El jurado en forma unánime determinó que el Estado estableció más allá de duda razonable la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz a sabiendas creó una situación con riesgo de muerte para múltiples personas. Sí. El jurado en forma unánime determinó que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Elena Petty se cometió cuando Nicholas Cruz estaba dentro del edificio en forma ilegal. Sí. El jurado determinó en forma unánime que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Elena Petty fue especialmente cruel, atroz o cruel. Sí. Los miembros del jurado determinamos que el Estado demostró, más allá de duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Elena Petty se cometió de manera fría, calculada y premeditada, sin ninguna pretensión de justificación moral o legal. Sí. Al revisar los factores agravantes que encontramos en forma unánime como establecidos, más allá de toda duda razonable, los miembros del jurado determinamos que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte. Sí. Uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes quedaron establecidas por la evidencia. Sí. La elegibilidad para la pena de muerte en cuanto al caso de Elena Petty. Nosotros, los miembros del jurado, en forma unánime determinamos que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes establecidas. No. Firmado 13 de octubre, firmado por el portavoz del jurado, Benjamin Thomas. Número 6, Elisa Al-Hadef. Los miembros del jurado determinamos que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz previamente fue condenado de otro homicidio o de otro delito mayor que incluía el uso o amenaza de uso de violencia contra otra persona. Sí. Los miembros del jurado en forma unánime determinamos que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz a sabiendas creó un riesgo de muerte para múltiples personas. Sí. Los miembros del jurado determinamos en forma unánime que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Elisa Al-Hadef se cometió cuando Nicholas Cruz se encontraba ilegalmente dentro del edificio. Sí. Los miembros del jurado determinamos en forma unánime que el Estado demostró, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Elisa Al-Hadef fue especialmente cruel y atroz. Sí. Los miembros del jurado determinamos en forma unánime que el Estado demostró, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante. El homicidio en primer grado de Elisa Al-Hadef fue cometido de manera fría, calculada y premeditada, sin pretensión alguna de justificación moral o legal.
Sí. Reviewing the aggravating Al factors revisar that los prevent factores agravantes que hemos determinado como establecidos más allá de toda duda razonable, los miembros del jurado de forma unánime determinamos que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte. Sí. one or more individual Uno o jurors más find miembros that individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes quedaron establecidas por la evidencia. Yes. Sí. We, the jury, unanimously Los miembros del jurado determinamos en forma unánime que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes establecidas en cuanto Alyssa Al-Hadef, al caso de Elisa Al-Hadef. No. signed and dated October 13th, Firmado y fechado 13 de octubre por Benjamin Thomas. Count 7, Nicholas Doran. Cargo número 7, Nicholas Doret. Los miembros del jurado en forma unánime determinamos que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor o de un delito que incluía el uso o amenaza de violencia contra otra persona. Sí. We, the jury, unanimously find Los miembros del jurado determinamos en forma unánime que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz a sabiendas creó una situación de riesgo de muerte para múltiples personas. Sí. we, the jury, Los miembros del jurado en forma unánime determinamos que el Estado estableció, más allá de duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Nicholas Doret fue cometido cuando Nicholas Cruz se encontraba ilegalmente dentro del edificio. Sí. we, the jury, unanimously Los miembros del jurado determinamos en forma unánime que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Nicholas Doret fue especialmente cruel y atroz. Sí. we, the jury, El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Nicholas Doret fue cometido de manera cruel, calculada y premeditada, sin pretensión alguna de justificación moral o legal. yes. Sí. Reviewing the aggravating factors Al revisar los factores agravantes que hemos encontrado establecidos, más allá de toda duda razonable, el jurado en forma unánime determinó que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte. Sí. one or more individual jurors Uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes quedaron establecidas por la evidencia. Sí. eligibility for the death La elegibilidad para la pena de muerte en el caso de Nicholas Doret, el jurado en forma unánime determinó que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes establecidas. No. October Firmado 13 de octubre, Benjamin Thomas. verdict form as to count 8. Cargo número 8. Elena Ramsey. We, the jury, unanimously find Los that miembros del jurado determinaron en forma unánime que se ha demostrado más allá de toda duda razonable la existencia del factor agravante Cruz was que Nicholas Cruz previamente convicted of another capital fue felony condenado de otro delito mayor involving the use o de un delito que incluía el uso o amenaza de uso de violencia contra otra persona. Sí. we, the jury, unanimously El jurado determinó en forma unánime que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz, a sabiendas, creó un riesgo de muerte para múltiples personas. Sí. we, the jury, unanimously El jurado determinó en forma unánime que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Elena Ramsey committed while Nicholas Cruz fue cometido cuando Nicholas Cruz in the commission of a burglary. Yes. estaba cometiendo un
ingreso no autorizado a un edificio. Sí, el jurado determinó en forma unánime que se ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Melena Ramsey fue especialmente cruel y atroz. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Elena Ramsey fue cometido de manera fría, calculada y premeditada, sin pretensión alguna de justificación moral o legal. Sí. Al revisar los factores agravantes que hemos encontrado como establecidos más allá de toda duda razonable, el jurado en forma unánime determinó que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte. Sí. Uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes quedaron establecidas por la evidencia. Sí. La elegibilidad para la pena de muerte en el caso de Elena Ramsey. El jurado determinó en forma unánime que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes establecidas. No. Firmado y fechado 13 de octubre 2022, Benjamin Thomas. Factores agravantes, discúlpeme. En el cargo número 9, veredicto. Víctima Christopher Hickson. Los miembros del jurado han determinado que la Fiscalía estableció más allá de toda duda razonable la existencia del factor agravante, que Nicholas Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor o de un delito que incluía el uso o amenaza de uso de violencia contra otra persona. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció más allá de toda duda razonable la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz creó un riesgo de muerte para múltiples personas. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Christopher Hickson fue cometido cuando Nicholas Cruz estaba ilegalmente dentro del edificio. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció más allá de toda duda razonable la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Christopher Hickson fue especialmente cruel, atroz. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Christopher Hickson se cometió de manera fría, calculada y premeditada, sin pretensión alguna de justificación moral o legal. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Christopher Hickson fue cometido para afectar el ejercicio de una función gubernamental o en el cumplimiento de la ley. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Christopher Hickson era un funcionario público que estaba desempeñando sus funciones oficiales. Y si el homicidio se debió en todo o en parte a sus funciones oficiales, sí. Al revisar los factores agravantes que hemos declarado establecidos más allá de toda duda razonable, los miembros del jurado determinamos que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte, sí.
uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes quedaron establecidas por la evidencia, sí. El jurado en forma unánime determinó que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes, no. Firmado y fechado 13 de octubre, Benjamin Thomas. En cuanto al cargo número 10, Carmen Shentra, los miembros del jurado determinamos que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor que incluía el uso o amenaza de uso de violencia contra otra persona. Sí. El jurado determinó en forma unánime que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz, a sabiendas, creó un elevado riesgo de muerte para múltiples personas. Sí. El jurado en forma unánime determinó que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Carmen Shentrop fue cometido cuando Nicholas Cruz estaba ilegalmente dentro del edificio. Sí. El jurado determinó en forma unánime que se ha establecido, más allá de duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Carmen Shentrop fue especialmente cruel y atroz. Sí. El jurado determinó en forma unánime que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Carmen Shentrop fue cometido de manera fría, calculada y premeditada, sin pretensión alguna de justificación moral o legal. Sí. Al revisar los factores agravantes que hemos determinado como establecidos más allá de toda duda razonable, los miembros del jurado en forma unánime determinamos que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte. Sí. Uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes quedaron establecidas por la evidencia. Sí. La elegibilidad para la pena de muerte en cuanto a la víctima Carmen Shentrop. Los miembros del jurado determinamos en forma unánime que los factores agravantes demostrados, más allá de toda duda razonable, superan las circunstancias atenuantes establecidas. No. Firmado y fechado por Benjamin Thomas. Cargo número 11, víctima Erin Fice. Los miembros del jurado determinamos en forma unánime que se ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor o de un delito que incluía el uso o amenaza de uso de violencia contra otra persona. Sí. El jurado en forma unánime determinó que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz creó un elevado riesgo de muerte para múltiples personas. Sí. Los miembros del jurado determinamos que el Estado estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Erin Fice fue cometido cuando Nicholas Cruz estaba ilegalmente en el edificio. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Erin Fice fue especialmente cruel y atroz. Sí.
Los miembros del jurado determinamos en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Aaron Fice fue cometido de manera fría, calculada y premeditada, sin pretensión alguna de justificación moral o legal. Sí. El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Aaron Fice fue cometido para perturbar o afectar el ejercicio de una función gubernamental o el respeto de la ley. Sí. El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Aaron Fice era un funcionario público desempeñando funciones oficiales. Y si el homicidio tuvo que ver en todo o en parte con su capacidad oficial, sí. Al revisar los factores agravantes que hemos declarado establecidos más allá de toda duda razonable, los miembros del jurado en forma unánime determinamos que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte. Sí. Uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes quedaron establecidas por la evidencia. Sí. La elegibilidad para la pena de muerte en cuanto al cargo número 11, el caso de Aaron Fice, el jurado en forma unánime determinó que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes establecidas. No. Firmado y fechado el 13 de octubre por el representante del jurado Benjamin Thomas. En cuanto al cargo 11, Scott Beagle, el jurado determinó que se ha demostrado la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor o de un delito que incluía el uso o amenaza de uso de violencia contra otra persona. Sí. El jurado determinó en forma unánime que se ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz, a sabiendas, creó un riesgo elevado de muerte para múltiples personas. Sí. El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció más allá de toda duda razonable la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Scott Beagle fue cometido cuando Nicholas Cruz estaba llevando a cabo un asalto a un edificio en forma ilegal. Sí. El jurado determinó que la Fiscalía estableció más allá de toda duda razonable la existencia como factor agravante que el homicidio de Scott Beagle fue especialmente cruel, atroz. Sí. El jurado determinó de forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Scott Beagle fue cometido de manera fría, calculada y premeditada, sin pretensión alguna de justificación moral o legal. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Scott Beagle fue cometido para afectar el desempeño de una función gubernamental legítima o del cumplimiento de la ley. Sí. El jurado determinó que la Fiscalía estableció, más allá de todo razonable, la existencia del factor agravante que Scott Beagle era un funcionario público en el desempeño de sus funciones oficiales.
Si el homicidio tuvo que ver en todo o en parte con sus funciones oficiales, sí. Al revisar los factores agravantes que hemos declarado establecidos, más allá de toda duda razonable, el jurado de forma unánime determinó que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte, sí. Uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes han quedado demostradas por la evidencia, sí. La elegibilidad para la pena de muerte en cuanto al cargo número 12, víctima Scott Beagle. Los miembros del jurado determinamos en forma unánime que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes establecidas, no. Firmado y fechado 13 de octubre, Benjamin Thomas. Cargo número 13, Meadow Pollack. El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció más allá de toda duda razonable la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor o un delito que incluía el uso o amenaza de uso de violencia contra otra persona, sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció más allá de toda duda razonable la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz a sabiendas creó un riesgo elevado de muerte para múltiples personas, sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio de Meadow Pollack se cometió cuando Nicholas Cruz estaba ilegalmente dentro del edificio, sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Meadow Pollack fue especialmente cruel y atroz, sí. El jurado determinó que la Fiscalía estableció más allá de toda duda razonable la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Meadow Pollack fue cometido de manera cruel, calculada y premeditada, sin pretensión alguna de justificación moral o legal, sí. Al revisar los factores agravantes que hemos considerado demostrados más allá de toda duda razonable, el jurado en forma unánime determinó que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte, sí. Uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes han quedado establecidas por el peso de la evidencia, sí. El jurado en forma unánime determinó que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan los elementos atenuantes establecidos en el caso de Meadow Pollack, no. Firmado y fechado 13 de octubre, representante del jurado Benjamin Thomas. Veredicto del jurado, víctima Carol Loughran. El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor o de un delito que incluía el uso o amenaza de uso de violencia contra otra persona, sí. El jurado determinó en forma unánime que se ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz, a sabiendas, creó un riesgo elevado de muerte para múltiples personas, sí. El jurado determinó en forma unánime que ha quedado demostrado más allá de toda duda razonable el factor agravante que el homicidio en primer grado de Carol Loughran fue cometido cuando Nicholas Cruz se encontraba ilegalmente dentro del edificio. Sí.
El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció más allá de toda duda razonable la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Cara Loughran fue especialmente cruel y atroz. Sí. El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció más allá de toda duda razonable la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Cara Loughran se cometió de manera fría, calculada y premeditada, sin pretensión alguna de justificación moral o legal. Sí. Al revisar los factores agravantes que consideramos en forma unánime como establecidos más allá de toda duda razonable, los miembros del jurado determinaron en forma unánime que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte. Sí. Uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes quedaron establecidas por la evidencia. Sí. La elegibilidad para la pena de muerte en cuanto a la víctima Cara Loughran. El jurado en forma unánime determinó que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes establecidas en el caso de Cara Loughran. No. Firmado y fechado Benjamin Thomas, 13 de octubre 2022. Cargo número 15, víctima Joaquín Oliver. El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor o de un delito que incluía el uso o amenaza del uso de violencia contra otra persona. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz a sabiendas creó un riesgo elevado de muerte para múltiples personas. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Joaquín Oliver se cometió cuando Nicholas Cruz estaba ilegalmente en el edificio. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Joaquín Oliver fue especialmente cruel y atroz. Sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Joaquín Oliver se cometió de manera fría, calculada y premeditada, sin ninguna pretensión de justificación moral o legal. Sí. Al revisar los factores agravantes que hemos considerado demostrados más allá de toda duda razonable, los miembros del jurado en forma unánime determinamos que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible sentencia de muerte. Sí. Uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes fueron establecidas por el peso de la evidencia. Sí. La elegibilidad para la pena de muerte en cuanto a la víctima Joaquín Oliver. El jurado en forma unánime determinó que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes establecidas. No. Firmado y fechado el 13 de octubre por Benjamin Thomas. Cargo número 16. Víctima Jamie Guttenberg.
El jurado, en forma unánime, determinó que la Fiscalía estableció, más allá de duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor o de un delito que incluía el uso o amenaza de uso de violencia contra otra persona, sí. El jurado, en forma unánime, determinó que la Fiscalía estableció, más allá de duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz, a sabiendas, creó un riesgo elevado de muerte para múltiples personas, sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, el factor agravante que el homicidio en primer grado de Jamie Guttenberg fue cometido cuando Nicholas Cruz se encontraba ilegalmente en el edificio, sí. El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Jamie Guttenberg fue especialmente cruel, atroz, sí. El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio de Jamie Guttenberg se cometió de manera fría, calculada y premeditada, sin pretensión alguna de justificación moral o legal. Sí. Al revisar los factores agravantes que hemos considerado establecidos, más allá de toda duda razonable, los miembros del jurado en forma unánime determinamos que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte, sí. Uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes quedaron establecidas por la evidencia, sí. Elegibilidad para la pena de muerte en el caso de Jamie Guttenberg. El jurado, en forma unánime, determinó que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superaban las circunstancias atenuantes establecidas en el caso de Jamie Guttenberg, no. Firmado y fechado por Benjamin Thomas, 13 de octubre 2022. Cargo número 17, Peter Wang. El jurado en forma unánime determinó que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz previamente fue condenado de otro delito mayor, o de un delito que incluía el uso o amenaza de uso de violencia contra otra persona, sí. El jurado determinó que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que Nicholas Cruz, a sabiendas, creó un elevado riesgo de muerte para múltiples personas, sí. El jurado, en forma unánime, determinó que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Peter Wang se cometió cuando Nicholas Cruz estaba ilegalmente en el interior del edificio, sí. El jurado, en forma unánime, determinó que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Peter Wang fue especialmente cruel y atroz, sí. El jurado determinó en forma unánime que la Fiscalía estableció, más allá de toda duda razonable, la existencia del factor agravante que el homicidio en primer grado de Peter Wang se cometió de manera fría, calculada y premeditada, sin pretensión alguna de justificación moral o legal, sí. Al revisar los factores agravantes que consideramos unánimemente como establecidos, más allá de toda duda razonable, el jurado en forma unánime determinó que los factores agravantes son suficientes para justificar una posible condena de muerte. Sí.
uno o más miembros individuales del jurado determinaron que una o más circunstancias atenuantes fueron establecidas por la evidencia, sí. La elegibilidad para la pena de muerte. En cuanto al caso de Peter Wang, el jurado, en forma unánime, determinó que los factores agravantes demostrados más allá de toda duda razonable superan las circunstancias atenuantes establecidas para el cargo número 17 de Peter Wang. No. 13 de octubre de 2022, firmado por el representante del jurado, Benjamin Thomas. Señora secretaria, puede consultar a los miembros del jurado. Señor Thomas, ¿este es su veredicto? Sí. Tony Leviga, ¿su veredicto? Sí. Stephen Crock, sí. Jimmy Babel, ¿su veredicto? Sí. Andrew Johnson, ¿es su veredicto? Sí. Annette Sánchez, ¿su veredicto? Sí. Stacy Lessing, ¿es su veredicto? Sí. Melody Van O, sí. Laurel Lucas, sí. Dimitri Bajares, ¿es su veredicto? Sí. Gabriel Figueroa, sí. Denise Ponjo, ¿es su veredicto? Sí. Miembros del jurado, quiero darles las gracias por su tiempo y consideración en este caso. También les quiero recomendar lo siguiente. Ningún miembro del jurado puede ser obligado a referirse a las discusiones en la sala de deliberaciones, salvo por una orden judicial. Durante siglos se ha contado con jurados para manejar casos difíciles. Sus deliberaciones son un asunto privado si así lo desean. Por lo tanto, la ley les da el privilegio de no hablar de la labor del jurado. Aunque pueden conversar con cualquiera sobre sus deliberaciones, también están en libertad de negarse a hablar con cualquier persona. Una solicitud de discutir su veredicto o sus deliberaciones puede venir de distintas personas que quisieran hablar con ustedes, de los medios, los abogados u otros. Dependerá de ustedes en determinar si quieren proteger su privacidad como jurados. En este momento, la oficina de alguaciles va a escoltar al jurado a su salida de la sala. El acusado se le imputaron 17 cargos. El jurado remitió su sentencia de prisión perpetua sin libertad bajo palabra. ¿Alguna razón para que no se imponga sentencia? Sí, su señoría. En los cargos 1 a 17 y las víctimas sobrevivientes de la tentativa de homicidio tienen el derecho a expresarse en cuanto a todo lo que no pudieron decir en cuanto al impacto de las víctimas, en cuanto al crimen, en cuanto a cuál debió haber sido su sentencia. Anticipamos que esa puede ser una audiencia prolongada porque tiene que ver con todos los 34 cargos del encauzamiento. Están presentados para presentar ese testimonio ahora. No, su señoría, y de acuerdo con la ley, las víctimas tienen el derecho a presentar ese testimonio y también, como usted sabe, bajo la Constitución, las víctimas tienen el derecho a ser escuchadas y las víctimas pueden presentar ese testimonio antes que se anuncie la sentencia. ¿Podemos hacer esto el martes 1 de noviembre? Sí, su señoría.
Voy a diferir la sentencia hasta el 1 de noviembre a las 9 de la mañana. El acusado seguirá bajo la custodia del servicio de alguaciles hasta el día de la sentencia. Gracias, su señoría. ¿Alguna otra cosa? Nada de parte de la defensa. Gracias, estamos en receso. Pues ahí lo tenemos. Esta fue la lectura de los cuestionarios que contestaron cada uno de los integrantes del jurado. Estos son los cuestionarios por 17 cargos de cada una de las personas que Nicolás Cruz le quitó la vida. Y finalmente el jurado recomendó cadena perpetua y se aplazó la sentencia hasta el 1 de noviembre, 9 de la mañana. Entonces, por el momento, Nicolás Cruz no tiene sentencia. Sí tuvimos el veredicto y la recomendación por parte de los 12 integrantes del jurado, representando por uno solo. Y también la jueza, Elizabeth Scherer, recomendó a ningún integrante del jurado hacer público lo que se llevó a cabo en esta deliberación por parte del jurado. Vamos a seguir muy de cerca por supuesto, esta programación, esto que está sucediendo allá en Broward, y por supuesto no se pierda todos los reportes informativos en Telemundo. Y por lo pronto continuamos con nuestra programación habitual. Esta fue una noticia de última hora.